Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículos del 10 al 20 que dicen de la siguiente manera. Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán a un pozo. Pedro, tomando la palabra, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le respondió: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, antes de entrar a explicar esto que hemos leído versículo a versículo, yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Si ustedes se dieron cuenta al leer, vimos que en los versículos 1 y 2 los fariseos y escribas critican a Jesús, porque los discípulos de Jesús comen pan sin lavarse las manos, y eso era una tradición del pueblo de Israel. Entonces Jesús aprovecha esto para dar una lección que aplica también el día de hoy para, al menos yo conozco, las dos iglesias protestantes que de tantas que hay, pues es muy difícil conocerlas a todas, pero yo conozco dos de esas que no comen carne con sangre, que no comen morcilla, que para comer un pedazo de pollo o matan un pollo, una gallina, la cuelgan hasta que bote la última gota de sangre y empiece a botar agua. Antes de eso ellos no la pueden comer, porque ellos dicen que eso es pecado prohibido por la Biblia. Entonces Jesús aprovecha lo que está sucediendo con estos escribas y fariseos, de que los están criticando por comer sin lavarse las manos, que era una tradición del pueblo de Israel, pues para dar una lección que aplica también para estas personas el día de hoy. Incluso los testigos de Jehová dejan morir a una persona por no hacerle una transfusión de sangre. Incluso los testigos de Jehová prefieren el asesinato, el dejar morir a una persona. No aprovechan los avances de la ciencia que puede salvar a una persona haciéndole una transfusión de sangre. No lo permiten. Ellos andan con un carné donde le prohíben a cualquier médico, a cualquier hospital, que les haga una transfusión de sangre. Entonces prefieren dejar morir una persona que salvarle la vida. Todo por el mal entendimiento de unas palabras del libro de Levítico, que ahorita las vamos a ver, qué era lo que sucedía y en qué se basan ellos para permitir que más bien una persona se muera, para no salvar la vida, para no proteger la vida que debe ser sagrada para todos los que creemos en Dios, y dejar morir a una persona. Y además de eso, pues para no comerse un pedazo de morcilla, o para no comerse un pedazo de carne con sangre, o un pedazo de pollo con sangre, etcétera, etcétera. Entonces es una explicación que Jesús quiere darle a los cristianos, y que obviamente aplica también pues para estas iglesias, vuelvo y repito, son las que yo conozco que hacen esta situación. Entonces vamos a mirar un poquitico. Bueno, antes de eso yo quiero que miremos qué era lo que decía el Levítico, y es en lo que se apoyan, por ejemplo, los pentecostales unitarios y los testigos de Jehová, para no comer carne con sangre, para no comer morcilla, y en el caso de los testigos de Jehová, pues para dejar morir una persona, para no salvar la vida de una persona por medio de una transfusión de sangre, cosa que es bien curiosa, porque los judíos se hacen transfusiones de sangre, porque ellos entienden que esto que vamos a leer enseguida del libro de Levítico
no hablaba de las transfusiones de sangre. ¿Y por qué no hablaba de las transfusiones de sangre? Porque eso no existía en aquella época. Entonces ellos, que era el pueblo para el que era este mandato, entienden que ahí no habla de transfusiones de sangre ni nada de eso, y entonces se las hacen. Pero los testigos de Jehová, entonces sí, en este tiempo, entonces sí se toman eso como si ahí hablara de las transfusiones de sangre, que no es cierto y que no es así, y que vamos a explicar por qué también el Señor prohibió comer sangre en el Antiguo Testamento. Y vuelvo y repito, son capaces incluso de dejar morir un hijo, un hermano, un papá, un familiar o a una persona por no hacerse una transfusión de sangre. ¿Qué dice el libro de Levítico? Esto está en el capítulo 17, versículo 10 del Levítico, de 10 en adelante, ustedes lo pueden leer ahí. Vamos a mirar qué es lo que dice frente a este tema, para que luego entonces entremos a analizar versículo a versículo qué fue lo que dijo Jesús, y Jesús porque quiere aclarar qué es impuro y qué no es impuro, y de dónde proviene realmente la impureza del hombre. Entonces dice así Levítico 17:10, dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 11, mire la explicación que da el versículo 11. Entonces está claro, nadie puede comer sangre, nadie. Pero miren lo que explica el versículo 11: porque la vida de la carne está en la sangre. Esa era la razón. Ustedes pueden seguir leyendo, y ahí en adelante pues va a decir, no solamente en ese pasaje sino en otros, que no se puede comer la sangre, pero explica porque la vida de la carne está en la sangre. Es decir, para aquel tiempo, para aquellas personas, ellos creían que la vida del cuerpo, de la carne, estaba en la sangre. Por eso era que cuando un animal derramaba la sangre o una persona derramaba la sangre, se moría, porque se le había ido lo que ellos creían que era la vida. En el Nuevo Testamento ya entendemos que no es así. En el Nuevo Testamento entendemos que la sangre forma parte del cuerpo, y todo esto es simplemente tierra que un día va a volver al polvo, tal y como de donde venimos, tal y como nos lo muestra el libro del Génesis. Somos polvo y al polvo volveremos, incluso la sangre. Entonces ya entendemos en el Nuevo Testamento, ya tenemos la claridad, gracias a las enseñanzas de Jesús, que aclara mucho este tema, que ya la vida no es por la sangre, ya la vida es por el soplo que Dios nos ha dado. Entonces, como esa era la creencia de ellos para este tiempo, pues entonces el Señor prohibía que se comiera carne con sangre, porque al comerse la sangre pues estaban comiendo la vida del animal o la vida de la otra persona, y obviamente eso pues no se podía hacer. Pero entiendo, vuelvo y repito, lo explica claramente, era para aquella cultura, para aquella gente que entendía, y parece ser que los testigos de Jehová y los pentecostales unitarios siguen entendiendo que nuestra vida, que la vida del ser humano y de los animales, pues es en la sangre, lo cual ya en el Nuevo Testamento tenemos claridad que no es así. Entonces, basados en eso, que no habla por supuesto de transfusiones ni nada de eso, habla de comer. En ese tiempo no existían las transfusiones, pues los testigos de Jehová prefieren dejar morir una persona por no hacerle una transfusión de sangre. Además de eso, pues si queremos ir un poquitico más allá, nosotros como cristianos que debemos nuestra obediencia a Jesús, por eso es muy importante lo que Jesús nos va a decir ahorita, porque yo les insisto a ustedes, mueran con las enseñanzas y los mandatos de Jesús, mueran con eso. El día que ustedes mueran y vayan a juicio, van a ir delante de Jesús y van a ser juzgados. Si quieren, busquen Juan 12, 47 y 48, van a ser juzgados por las palabras que Jesús dijo, si las obedecieron o no las obedecieron, si las creyeron o no las creyeron. Entonces mueran con Jesús, con lo que Jesús diga. Nosotros somos obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, a quien debemos obediencia, un día va a tomar una copa, va a decir que es su sangre, y van a decir, tomen todos de ella. Pero entonces en este momento nos vamos a centrar en si es posible que una persona se haga impuro por comer sin lavarse las manos, como era tradición en el pueblo de Israel, o si es posible que una persona se haga pecadora o impura por comerse un pedazo de morcilla, un pedazo de carne con sangre, o por hacerse una transfusión de sangre. Entonces vamos a empezar a leer. Dice así, versículo 10. Jesús llamó a la multitud y le dijo, ahí estamos incluidos tú y yo en esa multitud. Vamos a ver qué nos dijo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Escuchen y comprendan, porque parece que hay personas que escuchan,
y no comprenden. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Miren, lo primero que Jesús quiere dejar claro es que nada de lo que entra por la boca hace impuro al hombre. Eso no hace impuro a nadie. Comerse un pedazo de morcilla, hacerse una transfusión de sangre, comerse un pedazo de carne con sangre, no hace impuro a nadie. Lo dijo Jesús y yo le creo a Jesús. Entonces no es lo que entra, sino lo que sale por la boca, lo que sale por la boca. Y ahorita va a explicar qué es eso. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos al oírte hablar así, se escandalizaron al oírte hablar así? Él le respondió, vamos a ver qué respondió Jesús. Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Ojo, toda planta que no haya que no haya sembrado el Padre Celestial es arrancada de raíz. Escuchen lo que dice, déjenlos. ¿Qué podemos hacer nosotros con los pentecostales unitarios y los testigos de Jehová? Y quién sabe cuántos más que uno no conozca el día de hoy. Déjenlos. El mandato de Jesús es, si ustedes les explican, pero ellos no quieren entender, pues déjenlos. ¿Qué más podemos hacer? Pero miren lo que dice, déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Es muy triste ver eso, mis queridos hermanos, cómo esas personas que están así tan ciegas, que no quieren obedecer a Jesús, que no siguen las enseñanzas de Jesús, están guiando a otro montón de personas hacia un cegamiento total. Ciegos que guían a otros ciegos, y la gente se va de la iglesia diciendo, yo encontré la luz. No, encontró fue una ceguera tremenda. Encontró fue una doctrina que no es la de Jesús y una ceguera tremenda, aunque vaya con Biblia en mano, es una ceguera tremenda. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán a un pozo. Terminarán yéndose al pozo por no obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, tomando la palabra, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le respondió, ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿A cuántos católicos hoy Jesús les tendría que decir lo mismo? Aquellas personas que se han dejado poco a poco contaminar de las enseñanzas de estas sectas y que están dudando y que lo piensan y que dicen, ¿será que yo estoy cometiendo un pecado al hacer esto? No. Ojo, ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿Acaso Jesús ya no dijo que nada de lo que entra por la boca hace impuro al hombre? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que no comprenden? A ver, ¿qué es lo que les queda tan difícil? ¿Es tan difícil obedecer a Jesús? ¿Por qué será que para muchos es más fácil obedecer a un hombre que obedecer a Jesús? ¿Por qué es tan difícil para muchos obedecer a Jesús, incluso dentro de la iglesia de él? Entonces, ni siquiera ustedes son capaces de comprender. No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre, mire cómo lo explica, y luego se elimina en lugares retirados, en el baño, donde sea. Todo lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados. Es que no saben eso. ¿Cómo va a ser impuro a una persona algo que se comió? Que nosotros no comamos como insectos como comen en China, es otra cosa, pero es cuestión de cultura. Ellos, por ejemplo, no comen res o algo así por el estilo, pero pues es cuestión de cultura, ¿sí? Es más que como no es cultura nuestra nos da fastidio, pero no tiene nada que ver con que si es pecado o no es pecado, o si me hago impuro o no me hago impuro. Y miren lo que sigue, versículo 18. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón. Miren, lo que sale de la boca procede del corazón. Siempre lo que tú dices ya viene de acá, ya ha pasado por el corazón. Ya lo has meditado, ya lo has analizado y terminas soltándolo por la boca. Y eso es lo que mancha al hombre, eso es lo que mancha al hombre. Ahora él va a decir qué es lo que viene del corazón, que sale por la boca y que mancha al hombre. Miren, del corazón proceden las malas intenciones. Hermano, antes que pensar que te hace impuro una transfusión de sangre o que te hace impuro comer un pedazo de morcilla, ojo con las malas intenciones. ¿Cuánta gente conocemos malintencionada? En la fe y en todo tipo. En el comercio, en las relaciones interpersonales, en la familia. ¿Cuánta gente conocemos malintencionada? Que hace un montón de cosas con la mala intención de hacer caer a otros. Y eso sí te hace impuro. Y antes de que tú cometas una mala intención, eso ya lo has procesado en tu corazón, ya lo tienes ahí, ya lo has meditado y lo terminas haciendo. Eso sí te hace impuro, así que mucho cuidado. ¿Cuántas de estas personas que no se hacen una transfusión o no comen un pedazo de morcilla son malintencionados?
contra la iglesia sí que son malintencionados para sacar gente de la iglesia y llevárselos a las sectas de ellos. Sigue diciendo, los homicidios. ¿Por qué? Porque antes de cometer un homicidio la persona ya lo ha tenido, ya lo ha llevado al corazón, ya lo ha meditado, ya lo ha analizado y a lo último lo que comete es el homicidio. Ojo con los homicidios. Ojo, porque ser un homicida sí contamina al hombre, al ser humano. Eso sí es pecado. Los adulterios, lo mismo. La persona primero en el corazón lo medita, lo analiza, lo piensa, lo analiza y lo termina haciendo. Eso sí hace impuro al ser humano. Las fornicaciones, fíjense en esta palabra que por varias partes en la Biblia lo menciona. ¿Qué son las fornicaciones? Todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, hombre y mujer, debidamente delante de Dios. Eso sí hace impuro a una persona y eso lo estamos viendo hoy a niveles exorbitantes por todas partes. Exorbitantes. Ya hoy en día los novios, ya hoy en día los amigobios, ya hoy en día los que se conocen una noche, ya hoy en día eso es una cosa, una locura y eso sí hace impuro al ser humano. Los robos, fíjense, los robos igual, eso sí hace impuro al ser humano, vuelvo y repito. Todo esto los hace impuro, pero dejar de comer, pero comer un pedazo de morcilla o una transfusión de sangre, Jesús lo ha dicho que no. Los falsos testimonios. ¿Cuántas personas levantando falsos testimonios contra otros? Diciendo cosas que no son, repitiendo como un loro cosas que no son ciertas, simplemente para hacer daño, con mala intención, como lo decía ahorita. ¿Y cuántos conocemos de estos hermanos de estas iglesias que dan falsos testimonios, dicen cosas que no son ciertas? Cosas que simplemente no las investigan y las repiten como loros mojados y que no son ciertas, contra la iglesia de Jesucristo para sacar a gente de acá. Eso sí los hace impuro, pero no salvar una vida de una persona haciéndole una transfusión de sangre o comer un pedazo de morcilla, etc. Las difamaciones, esa es otra de las cosas. Yo que manejo redes sociales, ¿cuántas difamaciones? ¿Cuántas difamaciones contra la iglesia? ¿Cuántas difamaciones contra los demás? Contra otros grupos, contra otras personas. ¿Cuántas difamaciones? Así que con eso hay que tener muchísimo cuidado. Aquí Jesucristo hace una lista y pone 7 cosas. Recuerden que 7 significa plenitud, pacto, en fin. Pone 7 cosas donde seguramente van muchísimas más encadenadas a estas que hacen impuro al ser humano. Pero ya Jesucristo lo ha dejado completamente claro. Lo que entra por la boca, un pedazo de morcilla, lo que entra por una jeringa, una transfusión, no hace impuro al ser humano. Y Jesús lo ha dicho y nosotros estamos y le creemos a Jesús. Y termina diciendo el versículo 20, estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Esas cosas sí hacen impuro al hombre. Estas que acaba de decir, malas intenciones, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y difamaciones, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, no el comer sin haberse lavado las manos, no. El comer sin haberse lavado las manos, o el comer un pedazo de morcilla, o el hacerse una transfusión de sangre, nada de lo que entra por la boca lo puede hacer impuro a usted. Lo que sí lo puede hacer impuro es toda esta lista que Jesús ha hecho. Y fíjese que no es solamente cuestiones de asesinatos, todo eso, no, también las difamaciones, los falsos testimonios, las intenciones, etcétera, etcétera, que son muchas de las cosas que vemos en estas personas que prefieren dejar morir a un ser humano, no salvar una vida, por no hacerle una transfusión de sangre, por entender mal un pasaje levítico donde está muy claro que para ellos creían que la vida estaba en la sangre. Eso era lo que ellos creían y por eso entonces no se podía pues comer carne con sangre, o no se podía comer sangre, porque eso era comérsele la vida a otra persona. Pero vuelvo y repito, eso era para el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en un nuevo pacto con Cristo Jesús, en el pacto de la gracia, somos salvos es por Cristo Jesús, y nuestra vida no depende o no está en la sangre, no, nuestra vida depende del soplo que Dios nos ha dado. Entonces, mis queridos hermanos, ahí está la enseñanza de Jesús sobre esto de lo impuro y lo puro, para aclararle al pueblo de Israel en este caso, y en el Nuevo Testamento, repito, a los que yo conozco, pentecostales, unitarios y testigos de Jehová, que nada de esas cosas que entran por la boca los pueden hacer impuro. Pero todas estas cosas que Jesús nos ha dicho aquí, sí los pueden hacer
impuros. Bien, mis queridos hermanos, ya saben que si no son parte de este canal y quieren estudiar la palabra de Dios aquí conmigo en este canal, aprender, profundizar en ella, pues se pueden suscribir. Ahí está el botón para suscribirse, también está una campanita que les notifica que se sube un nuevo video y ustedes se programan y lo pueden ver. Pero sobre todo lo de siempre, comparta este mensaje con familiares, amigos y conocidos para que no caigan en esas trampas, en esas malas interpretaciones y terminen incluso dejando, casi que compartiendo, asesinar a una persona por no hacerle una transfusión de sangre. En eso pueden terminar, casi que siendo cómplices de un asesinato, cuando hoy en día la ciencia nos provee muchos medios para alargar la vida de las personas. Entonces, ahí está, mis queridos hermanos, este mensaje del día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.